Buen día a todos. Bueno, mi nombre es, soy residente de segundo año, soy el licenciado Alex Chura Aranda. El Ateneo que me tocó poner hoy lo tengo como el tema dificultad respiratoria en paciente lactante con síndrome de Apert. Bueno, vamos a comenzar con un caso clínico de la paciente. Bueno, la paciente es una lactante de 7 meses, femenino, de 62 centímetros, peso de 5.600 kilogramos. El motivo de la internación fue por dificultad respiratoria. Este paciente ingresó el 23 de febrero del 2024 en la unidad 3 del centro de respiratorio. Los diagnósticos actuales son los nódulos pulmonares en estudio y la traqueotomía secundaria en las alteraciones respiratorias altas como la atresia de Coanes. Bueno, en cuanto a los constantes, constantes de los signos vitales, vamos a ver que tiene una frecuencia respiratoria de 48 respiración por minuto, que sería taquipneico. También la frecuencia cardíaca de 142 latidos por minuto, que sería taquicardio. Y la tensión arterial, que sería de 103 a 68 milímetros de mercurio, que sería hipotenso, hipertenso. La saturación es 88, entre 88 en un intervalo de 88 a 92%, según la patología. Mayormente es una desaturación. La temperatura de 36,6, que es normotérmico. En cuanto al examen físico, vamos a ir viendo a este paciente que va a presentar un cráneo de aspecto acrohepático, va a presentar una hipoplasia media facial, prominente, una fisura palpebral, va a presentar holismo, exoftalmos. En oído va a ser la implantación baja. En cuello va a tener un cuello corto y ancho, y la nariz va a tener un puente nasal ancho de estos pacientes. En la parte de lo que es la parte de la boca, los labios superior, tanto inferior, va a tener un problema en el paladar. Va a tener con un paladar hendido, la mandíbula prominente. En el caso del abdomen, se va a encontrar blando y depresible indoloro. En cuanto a las extremidades superiores e inferiores, va a presentar una sindictalia en las manos y en los pies. Bueno, hablando de este paciente, si bien este paciente es conocido como síndrome de Apert, también conocido como acrocefalodactilia, estos pacientes van a presentar una condición genética que se observa al nacer. Estas personas, bueno, como estábamos comentando, es que estos pacientes tienen malformaciones distintas en el cráneo, en la cara y en las manos y en los pies. Algunas complicaciones son asociadas a lo que es a las malformaciones cardíacas y presentan también lo que es la atresia de Coanas, la otitis media crónica y el aumento de la presión intraocular. Eh, Sí, duda. ¿Sí? Bueno, en estos casos, estos pacientes lo que van a presentar como tenemos que priorizar lo que es la respiración, ¿no? Vamos a ver ahora las incidencias. Según la OMS, hace referencia que 600.000 condiciones clínicas de baja prevalencia en el mundo, como las enfermedades poco frecuentes y raras. Entre ellas está el síndrome de Apert,
Si bien, claro, vemos en el gráfico la parte de los continentes, donde vemos estos casos es más en el continente asiático. Vamos a ver un poco en Europa, casi son mínimos las incidencias. En la parte en el continente americano, como es Norteamérica, vamos a ver una incidencia bastante considerada. Y en la parte que es la parte sudamericana, que es la parte donde estamos nosotros, Argentina, los otros países, es una incidencia mínima. Donde, donde se promulgó esta ley fue el 2011 para aquellos pacientes con este tipo de enfermedades, con una ley de la 26.689. ¿Esto con qué propósito? Fue para promover el cuidado integral de la salud de estas personas y mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, en cuanto a los antecedentes personales, este paciente, antes de ingresar al hospital, ingresó anteriormente al hospital Alocén. En La Matanza, este paciente, en cuanto a sus antecedentes perinatológicos, es un prematuro de 36 semanas. Nació con un peso de 1.400 gramos. Tuvo las serologías maternas negativas. El nacimiento fue por cesárea. eh, y tiene un Apgar de 8 sobre 9, ¿no? Este paciente antes de ingresar estaba 10 días antes con un síndrome de distrés respiratoria y sospecha de sepsis. Requirió oxinoterapia con CAFO durante los 4 días y una cánula nasal en un día. También se tuvo que hacer la recuperación nutricional al ver que tuvo un peso de 1.400 gramos. Este paciente ingresó a ese hospital el 6 de febrero del 2024. Hacemos la secuencia hasta el 22 de febrero del 2024. La internación fue por bronquiolitis y una hipoxemia de rescate de Charcot. Este paciente ya había tenido indicios de COVID, ¿no? El ingreso que hizo al Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez fue el 23 de febrero del 2024 con CAFO. Ya para el 27 de febrero del 2024 hasta el 29 del 2024 entró a una posoperación inmediata a la unidad de terapia intensiva pediátrico. Permaneció con una asistencia respiratoria mecánica durante las 24 horas y se ingresó a la unidad 3 el 29 de febrero con requerimiento de oxígeno. En cuanto a los exámenes complementarios, lo que realizó los laboratorios, como el estado ácido base, lo que es los glóbulos rojos, lo que es el hematocrito, las plaquetas, lo que es la urea, la glucemia y la creatinina, es lo que se hizo las valoraciones en laboratorio, ¿no? En cuanto a las imágenes, se hizo la radiografía de tórax, esto para saber las imágenes nodulares en base, ¿no? La ecografía de caderas, con descarte de displasia de caderas, la ecografía de vesical, múltiples imágenes ecogénicas y bilaterales en las vértices de las pirámides medulares. En la tomografía axial computarizada de tórax, lo que se trató de ver en estas imágenes es sobre la parte de la pleura y lo que es la parenquimatosis bibasales, ¿no? Y por último fue lo que es la ecocardiograma. Bueno, en cuanto a la cronología, si bien claro, el 12 de marzo del 2024, el paciente estaba con un equipo de soporte vital, con una BiPAP nocturno. Estas razones de que bueno, en la noche, en un momento dado, por descuido de la madre, sufría de oxigenación. Por esta razón, se le administró lo que era BiPAP. El 24 de agosto, julio del 2024, se realizó la adaptación de Winnie gradualmente. Estamos hablando de lo que es el destete. Obviamente que se ha hecho gradualmente de 2 horas, 4, 8 y así consecutivamente a las 24 horas. El 20 de agosto del 2024, él registra un buen estado general, hemodinámicamente estable, y mismo que hacía mención en la indicación médica de los que estaban con el paciente.
Bueno, en cuanto a la valoración, al inicio había hecho mención que su paciente de 7 meses se encontraba, es femenino, se encontraba acompañado por la madre, se hizo las constantes vitales, como ahí se menciona anteriormente. Este paciente estaba continuamente monitorizado debido a su malformación que tenía en la parte craniofacial, ¿no? Y también él presentaba una cánula de traqueostomía con un número 4 de 4 centímetros sin balón, con una alimentación con un botón gástrico tipo Mickey, tipo 12 de French. La alimentación se hacía por una gastroclisis a un goteo de 36 milímetros hora, con un reposo gástrico de 8 a 12 horas. Bueno, en el caso del plan farmacológico, vamos a ir viendo a este paciente de que necesita un control diario, el control del peso, que se debe controlar lo que es la parte nutricional, cuando está pesando, y también hacemos mención de lo que es qué oxinoterapia está usando. Esta es una BiPAP, y lo que se tiene que hacer mención es también lo que son los aerosoles que se estaba administrando a este paciente, como es la fluticasona y lo que es el hipertrofia. También en el caso de la vía de alimentación, como hace rato dice mención, la lactocrisis, cada 36 milímetros hora, y esto se da casi de 8 a 12 horas. Obviamente que ese lapso de 8 a 12 tiene un descanso el paciente. También entre la indicación hace mención lo que es el propanolol, y esto es para disminuir lo que es la hipertensión. También tenemos lo que es el sulfato ferroso, la vitamina D-C, el TMS y el ácido fólico. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, yo sé a Virginia Henderson, una de las necesidades prioritarias de estos pacientes es la respiración. Esto debido a que el paciente tiene una malformación craneofacial, tenía una hipoplasia de tercio medio de la cara, y por esta razón que se le administró a este paciente BiPAP nocturno por traqueostomía. Obviamente que esto ayudaba a lo que es el equipo en sí, como la kinesióloga, en la parte respiratoria, y lo que hace referencia a lo que son los broncodilatadores e inhaladores, ¿no? La segunda necesidad fue lo que era la alimentación, beber y comer. Esto se tiene que tener en cuenta que estos pacientes, al tener una malformación en lo que es la parte craneofacial, se debe tener en cuenta que estos pacientes tienen problemas en la hendidura del paladar, y por ende se le tiene que hacer una alimentación enteral por la gastrotomía. La tercera necesidad básica es estos pacientes, la movilidad. Se tiene que constantemente tener en cuenta moverlo cada 3 horas, ya que estos pacientes tienen una internación prolongada. Entonces se debe tener en cuenta, está en una parte de los cuidados también esto, las hago referencia. También en el caso de la cuarta necesidad es mantener la higiene y la integridad de la piel. Debemos tener en cuenta que estos pacientes, entre las necesidades, para que el paciente esté conforme y tenga una buena eh, recuperación. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, tenemos lo que es la alteración del patrón respiratorio relacionado por obstrucción de las vías aéreas superiores, manifestado por las secreciones, y este paciente va a tener taquipnea. Aquí van a tener taquipnea. Entre los objetivos, ¿por qué este patrón? Los objetivos es para satisfacer la necesidad de oxígeno en los tejidos. Estos pacientes, al ver las informaciones, van a requerir sí o sí, de alguna forma, de poder administrar oxígeno según la necesidad de ellos. Entre los cuidados de enfermería, se le debe informar al padre, o a la madre, o a la familia que esté con el paciente. Se debe tener en cuenta que se deben monitorizar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación,
la presión arterial y la temperatura. También se deben mantener los principios de oxinoterapia, en el caso de bajo flujo y alto flujo. Se debe tener igual los implementos dentro de la habitación, la bolsa autoinflable. Una, de hecho, estos pacientes al tener una traqueotomía se debe tener en cuenta que en la habitación se deben tener una cánula desde el puesto y el set de sondas de aspiraciones de todo tamaño. Se debe también valorar los patrones respiratorios como los ruidos, frecuencias, ritmo, profundidad y movimientos torácicos, ¿no? Otra de los cuidados se debe mantener el paciente en una posición cómoda, semisentado, semipobre, para que no tenga un trabajo en la parte de los accesorios respiratorios. Se debe mantener permeables las vías respiratorias y realizar las aspiraciones según la necesidad del paciente. Otro diagnóstico sería la alteración de la deglución, relacionado por déficit de la estructura oral, manifestado por descenso del peso. Los objetivos de este diagnóstico es optimizar la ingesta alimenticia y favorecer el aumento del peso. Entre los cuidados de enfermería nuevamente es monitorizar los signos vitales, mantener la posición, semipowder, administrar la alimentación en tiempo y forma, y también tenemos que valorar lo que es la tolerancia gástrica. Debemos también permeabilizar el botón gástrico. Debemos hacer el control del peso diario en las 24 horas, control de ingresos y egresos, y sobre todo educar a la madre, ¿no?, sobre el uso de estos dispositivos. En cuanto a los riesgos, son los riesgos de aspiración relacionados con la malformación congénita. El objetivo es garantizar la seguridad del paciente y prevenir las complicaciones graves. ¿Cuáles son los cuidados? Los cuidados es mantener la cabecera de la cama elevada a un ángulo de 30 a 45 grados. Se debe tener en cuenta también el kit o el set de aspiraciones de todos los tamaños y monitorizar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. En esto también consiste en instruir a la madre, a los integrantes, sobre las causas y la prevención de la aspiración, sobre todo los signos de alarma, en el caso de la saturación, ¿no? En las conclusiones, bueno, yo llegué a la conclusión de que los lactantes con síndrome de Apert enfrentan muchos desafíos, como la dificultad respiratoria, como hice hincapié, por el síndrome, pero el diagnóstico, si este paciente se puede diagnosticar a temprano con un tratamiento multidisciplinario, se puede ayudar mucho bastante a estos pacientes. En el caso del apoyo de la familia, se debe tener informada sobre todas las actividades, se debe realizar una óptima y una buena calidad de vida a estos pacientes. Los padres, así al igual que pueden contribuir o desempeñar un buen papel fundamental para este cuidado del paciente, se debe tener en cuenta lo importante de que reciban capacitación de los cuidados de la cánula de traqueotomía, de las técnicas de aspiración, de secreciones, sobre los signos de alarma y en un momento dado, en estos pacientes cuando se les da de alta, se les tiene que tener en cuenta de poder contactarse con el médico, ¿no?, de emergencia. Bueno, la bibliografía se sacó por los autores que vemos en pantalla. Gracias por la atención.